Estamos en el Parque Nacional de Yellowstone para dar una pequeña plática sobre parques nacionales. Mi nombre es Mercedes Leal. Estudié Derecho en la Universidad de Guanajuato y me especialicé en el Derecho de Familia, pero mi verdadera pasión es explorar nuevos lugares y vivo en Estados Unidos. Aquí, como en México, hay muchas oportunidades para salir al aire libre y admirar la belleza que la naturaleza tiene que ofrecer. La belleza es un concepto fascinante. A pesar de las controversias filosóficas de su definición, podemos coincidir en que la belleza es la cualidad de un objeto, lugar o persona que nos causa placer y admiración. En este caso en particular, la belleza de los paisajes nos interesa como abogados porque desde el punto de vista legal es un bien jurídico. A lo mejor por eso es que el licenciado Fernando de León me invita cada año a dar una plática para comparar los sistemas de protección que Estados Unidos y México tienen respecto a los parques nacionales. Los parques nacionales están definidos en México como representaciones biogeográficas de uno o más ecosistemas que tienen valor especial por su belleza escénica, valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico o la existencia de flora y fauna de importancia nacional, o por su aptitud para el desarrollo del turismo. La cuestión es que el desarrollo de la legislación que protege los parques nacionales en ambos países se desarrolla casi de manera simultánea, y existen muchas similitudes, pero también diferencias que nos pueden ayudar a entender mejor por qué es importante proteger estos lugares y cuáles son las mejores formas de hacerlo. Yellowstone es el primer parque nacional de los Estados Unidos. Se constituyó en 1872. Casi al mismo tiempo, pero en 1876, en México, Lerdo de Tejada decretó la protección del Desierto de los Leones, cerca de lo que hoy es la Ciudad de México. Los motivos por los que el gobierno decidió intervenir para proteger estos lugares son similares. Yellowstone era bien conocido por los nativos americanos. Ellos ocuparon el área por miles de años, pero la historia la escriben los vencedores y aquí se considera que fue John Colter quien descubrió el área en 1807. El lugar es maravilloso, mágico, tiene paisajes que parecen creación de la fantasía y empezó a atraer visitantes que sentían curiosidad y también compañías interesadas en explotar los minerales y recursos que tenían, en construir trenes para atraer más turismo y otras cuestiones. En México, algo similar sucedía con el Desierto de los Leones. Los carmelitas descalzos establecieron ahí una misión y desde tiempo del virreinato los habitantes del lugar se dieron cuenta de que sus manantiales eran fundamentales para abastecer el agua de la Ciudad de México y empezaron a usar más y más esta área. El problema es que el ser humano es codicioso. Tanto Yellowstone como el Desierto de los Leones era evidente que la avaricia iba a terminar por sobreexplotar y destruir estos lugares. Las personas que observaron estos abusos empezaron a hacer campañas para proteger estos espacios. Así fue que en Estados Unidos se comisionó al ejército para que se estableciera en el área y protegiera las inmediaciones del lugar. Pasaron los años y en 1916, en Estados Unidos, el presidente Woodrow Wilson expidió una ley para crear el Servicio de Parques Nacionales. En México, un año más tarde, en 1917, la Constitución Política integró el concepto de propiedad como una función social y estableció limitaciones y regulaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación. En el mismo año, Venustiano Carranza declaró la creación del Parque Nacional del Desierto de los Leones, que es el primer parque nacional de México. Una de las diferencias más marcadas entre Estados Unidos y México es que para ellos la protección de los parques y monumentos nacionales está encomendada al Servicio de Parques Nacionales. Y en México estas responsabilidades se diluyen entre varias leyes y autoridades, como la Comisión de Áreas Nacionales Protegidas, que es un órgano desconcentrado de la Semarnat, pero también puede intervenir en su protección otras autoridades como el INAH, autoridades locales, Secretaría de Turismo, ejidatarios, incluso el Ejército y la Secretaría de Marina. A pesar de estas diferencias, el objetivo de las principales agencias encargadas del cuidado de los parques nacionales es muy parecido en México y en Estados Unidos. A final de cuentas, estas son áreas de uso público y solo las autoridades competentes pueden otorgar permisos para su explotación, de forma limitada. En Estados Unidos, la misión que le dio al Servicio Nacional de Parques Nacionales fue conservar los paisajes, naturaleza, objetos y vida salvaje y crear una estructura que permita el disfrute de estos recursos de tal forma que las futuras generaciones también puedan beneficiarse de ellos de la misma forma. En México, la legislación busca un objetivo similar: conservar los ecosistemas más representativos de México y su biodiversidad, mediante las áreas nacionales protegidas y otras modalidades de conservación, fomentando la cultura de la conservación y el desarrollo sustentable de las comunidades asentadas en su entorno, con criterios de inclusión y equidad.
En México hay 66 parques nacionales y en Estados Unidos hay 59. En ambos países la declaración de un lugar como parque nacional requiere la acción del Congreso. Además de parques nacionales, ambos países tienen áreas naturales protegidas que incluyen monumentos, lugares históricos o de recreación. En México hay aproximadamente 177 áreas protegidas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales y en Estados Unidos hay 408. En Estados Unidos, los controles administrativos permiten calcular un número de visitantes en los parques nacionales que asciende cada año a más de 290 millones de personas. El presupuesto del Servicio Nacional de Parques también es multimillonario, alrededor de $3 billones, con un personal de más de 22,000 funcionarios y más de 221,000 voluntarios, la población entera de Salamanca y Villagrán. Los voluntarios que trabajan sin paga, solo porque les gusta y pueden. En México, el presupuesto anual de la Semarnat, no para la CONAMP, que es la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, sino en general para toda la Secretaría, no es mayor de 600,000 millones de pesos. Para toda la Secretaría. La CONAMP no tiene mucho personal, es una comisión chiquitita, y que yo sepa no existen voluntarios ni un programa para reclutarlos en caso de que alguien estuviera interesado. De hecho, hace un par de años estuve investigando y en un artículo periodístico hablaba de que solamente habían 88 funcionarios trabajando, lo cual no he podido confirmar, pero si alguien puede ayudarme, pues ponga por ahí una anotación. Además de esto, la forma en cómo se desarrollan las funciones de protección no es igual en Estados Unidos y en México. Allá, los Rangers están ahí para hacer valer la ley, educar a la gente en temas de protección del medio ambiente y realizar labores de conservación. Los Rangers son más que policías, son biólogos, ingenieras, científicos, astrónomos y otros profesionistas que con frecuencia viven en el mismo lugar donde trabajan. En contraste, en México, los funcionarios de la CONAMP son principalmente personal administrativo y sus funciones son tan extensas que se diluyen. Además, y esto va para los futuros funcionarios políticos, senadoras, presidentes municipales o juezas que hay en este salón, la corrupción y el clientelismo dificulta la creación de una cultura de carrera profesional y con frecuencia las nuevas administraciones se deshacen del personal existente, eliminando la experiencia acumulada y reemplazando con dedazo y nepotismo a los funcionarios de carrera. Con un escenario tan desequilibrado, sería fácil darnos por vencidos y pensar que en México no es posible proteger de forma eficiente. ¿Será? Uno de los problemas más grandes que enfrenta la naturaleza es la incapacidad de los seres humanos para determinar su valor económico. El valor económico de un árbol, por ejemplo, ¿cómo se determina? ¿Por la madera que se puede obtener? ¿Cuántas tablas se pueden sacar de un árbol? Normalmente esa es la medida más tradicional, y aquellos que se llaman progresistas buscan vender la idea de que la naturaleza debe ser explotada para servir a las necesidades humanas. Y esa es una de las batallas de los parques nacionales desde su creación, porque despertaron la avaricia de los empresarios y moradores de estos lugares. Pero la explosión demográfica y el hecho de que las necesidades de los seres humanos siguen ahí, pero la naturaleza se sigue encogiendo, nos obligan a pensar si queremos soluciones a corto plazo o elegimos sustentabilidad. Hay otras formas de medir el valor de un árbol, por la cantidad de dióxido de carbono que puede procesar para producir más oxígeno, por su papel en el cambio del clima en un lugar determinado, por la cantidad de tiempo que nos tardaríamos en que otro árbol creciera en el mismo lugar del mismo tamaño para ejercer las mismas funciones. Por lo que tendríamos que pagar para sustituir ese árbol como el hogar de una especie de pájaro que esté en peligro de extinción. Porque a lo mejor ese árbol es esencial para el ciclo de vida de un hongo que puede curar el cáncer, pero que no se ha descubierto todavía, y alterar el ciclo provocaría la extinción del hongo. El valor de ese árbol, además, también se puede medir por cuántas personas están dispuestas a pagar por venir y tomarse una foto en ese árbol o treparlo. La clave para explotar la naturaleza es la sustentabilidad. Las leyes existentes tanto en Estados Unidos como en México hacen énfasis en la importancia del desarrollo sustentable, pero cuando se habla de proteger para el disfrute de generaciones futuras, es necesario ir más allá de lo que la ley dice. La ley es un mínimo ético, y aunque la ley tiene el poder de introducir cambio social, la modificación permanente de las conductas solo puede lograrse con educación y tiempo. Ese tiempo que los políticos generalmente no tienen, porque para ellos es más importante ganar las próximas elecciones a corto plazo. Sin embargo, ustedes son una nueva generación,
Y con certeza les puedo asegurar que en su salón están los futuros legisladores, a lo mejor la futura presidenta de la República, los jueces, funcionarios que en algún momento de su carrera enfrentarán la disyuntiva de elegir entre la autopreservación y el auténtico sentido del servicio público. A lo mejor aquí hay futuros empresarios o emprendedoras, con visión para construir emporios y crear fortunas. Si algo pueden recordar de esta clase, me gustaría que fuera la visión de sustentabilidad a largo plazo.